Bueno, primer largometraje. ¿Sentiste mucha presión al ser una película basada en una novela, guionizada y dirigida por ti? Presión siempre porque es trabajo, entonces creo que y me tomo muy en serio el trabajo, pero no porque fuese la adaptación de una novela, porque ya venía de hacer un cuento perfecto y tenía la experiencia un poco de ese fenómeno fan que existe. Entonces, no, sobre todo muy agradecida de que existiera ya un fandom al que le apeteciese ver el proyecto, la verdad. Vale, cuentas con el debut de Elea. ¿Cómo es trabajar con un equipo tan grande, diferentes personajes y dar el ambiente exacto para cada uno de ellos? El ambiente exacto para uno de ellos, Yo creo que como se de los refiere a que personajes. como son personajes tan diferentes y son tantos, ¿cómo puedes Ah, dar el vale. matiz a cada uno a la hora de dirigir? Al final hay dos mundos muy claros, ¿no? El mundo de Rhys y el mundo de Eros. Entonces eso ya como que ayudaba a concretar los mundos y a separarlos. Y dentro de esos mundos también que hubiese como algo que todo el mundo pudiese como verse reflejado en algún personaje de alguna forma o que conociese a alguien que fuese así. Intentar hacerlo lo más real posible dentro de que era una fantasía y que es una fantasía adolescente y que es, pues, es una película y una historia de Wattpad. Entonces, ¿cómo? Pues un poco cogiendo cosas del mundo y de la gente real, de mis amigos, inspirándome en, pues por ejemplo, el personaje de Carol, pues le encanta la astrología, le encanta la poesía, de tal, pues eso es como, es mi amiga Katia, por ejemplo, o yo qué sé, coger pues el personaje el personaje de Raúl, ¿no? Que es lo peor, pues todos los exes de todo el mundo, venga, ahí metidos en todas las cosas que dicen. Entonces, pues bueno, un poco eso y en referencias cinematográficas y literarias también. ¿Cuál fue la primera película que te hizo amar el cine? Vale, son cosas que no tienen nada que ver al principio con la otra. No pasa nada. Yo empatizo con los personajes y creo que es importante. Entonces, no sé si es como con que... A ver, la película del Mago de Oz fue la primera película que me hizo amar el cine. Tenía 5 años. Y no como cineasta, sino simplemente como público que le gusta ver cosas. Era una película que me sobrecogió y que me sigue sobrecogiendo a día de hoy por muchas cosas, por la temática, que obviamente con 5 años eso no lo estabas pensando, pero de repente como blanco y negro y estos personajes, estos colores, estos vestidos, y todo, como todo lo estético que tiene el Mago de Oz era una cosa que me cautivó completamente y que me sigue cautivando a día de hoy. Y así como de mayor, entre comillas, como cineasta, una película que se llama Night on Earth, que es de Jim Jarmusch, que son historias de personajes diferentes en ciudades diferentes que son todos taxistas, que me pareció algo que nunca había visto, unos personajes que no había visto nunca y un formato también que jamás había encontrado hasta la vi con 14 años, entonces bueno, durante mis primeros 14 años de mi vida, que me marcó mucho como, aunque en ese momento yo no sabía que quería ser directora, sabía que me gustaba el cine, pero como visión creativa. Cuéntanos, ¿hay mucho del rodaje que se haya quedado fuera de la película? Sí, hay bastantes secuencias eliminadas, la verdad, porque, bueno, tenía que ser el tiempo que tenía que ser la película y se han quedado fuera secuencias que eran muy bonitas, que eran muy divertidas, pero es verdad que cuando dicen que es un poco como matar tus bebés, ¿no? Que es una expresión un poco fea, la verdad, pero ¿no? Cuando tienes que ir como cortando en la sala de montaje, pero es verdad que tampoco fue un proceso que fuera como perder un brazo, en plan, que las echo de menos muchísimo, sino que todo lo que hemos hecho creo que ha sido tan bonito y tan divertido que me da pena.
pero bastantes secuencias. Muchas cosas de las amigas también, porque al final como la historia es de ellos, pues bueno, era como, bueno, pues esto lo quitamos. O sí, como cosas que a lo mejor daban más contexto, que ayudaban a entender un poco más la historia, pero que no eran necesarias para entender la historia en su totalidad. Entonces, unas cuantas cositas ahí se han quedado. Vale, ¿qué expectativas tienes del público cuando vea la película? Mira, para mí lo más importante es que se enamoren de Alberto y Elia. Para mí, el resto me da un poco igual, la verdad. Es que yo quiero que les amen a ellos y al resto del cast, la verdad, tanto como les he amado yo. O sea, como que ese fenómeno de Dios, me encantan, de ojalá como haber conseguido eso, la verdad, con la peli. Y que les guste la banda sonora, que les guste el vestu, ¿no? Que quieran, yo qué sé, un sueño siempre para mí es como que se quieran disfrazar de ellos en Halloween. Como que es una cosa muy, muy guiri por mi parte, obviamente, pero es algo que me encanta, como haber construido unos personajes de los que alguien se puede como disfrazar en carnaval o en una fiesta de disfraces. Así que esa expectativa, ese sueño, mejor que expectativa, ese sueño tengo. Ojalá algún día.